Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es tiempo de ir a la entrevista del día. Recién estábamos antes de este bloque comentándoles un poco los resultados que arrojaba el informe que presentó el Banco Central del Paraguay en lo que tiene que ver con comercio exterior. Veíamos los números del sector cárnico, un crecimiento a nivel global, por lo menos en materia de ingreso de divisas del 12%, pero una caída significativa en lo que tiene que ver con la exportación de carne a Rusia, un menos 17% al cierre del primer trimestre. Y para hablar sobre este tema, sobre cómo está afectando la situación de crisis, digamos, que se está desarrollando con Rusia y Ucrania y cómo eso está afectando también a Paraguay en materia económica y en específico al sector de la carne, ya está con nosotros Daniel Burd, él es gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. ¿Cómo te va? Encantado de saludarte. Bien, bien, Daniel. Y bueno, el 24 de febrero de este año iniciaba esta guerra que estamos observando entre Rusia y Ucrania. Lastimosamente hasta hoy día, por más de que se han hecho esfuerzos de diálogo, no hay un cese al fuego. Esto provocó de alguna manera también que se nos imposibilite seguir exportando a Rusia y ya al cierre por lo menos de marzo hemos visto estos primeros efectos de una caída del 17% en materia de ingreso de divisas en el acumulado del primer trimestre. Y quería preguntarte, bueno, ¿cómo eso está afectando también a las empresas paraguayas que estaban orientadas a exportar al mercado ruso, que hasta hace poco era uno de los primeros dos principales mercados? Y así mismo, la verdad que el tema de la guerra vino como una sorpresa. Teníamos nosotros muchísimos contenedores de carne paraguaya en tránsito hacia ese destino en diferentes lugares, algunos saliendo de Paraguay, otros ya en los puertos de Buenos Aires o de Montevideo, otros en la mitad del mar y otros llegando a Rusia. Y bueno, fuimos negociando con nuestros clientes allá, con los clientes de las empresas paraguayas que envían carne a Rusia. Algunos pudieron llegar a destino, otros tuvieron que volver, pero fuimos regularizando en estos casi 2 meses desde el inicio de la guerra, primero poder solucionar el destino de esas cargas, ¿verdad? Que estaban con mucha incertidumbre. Por suerte se ha podido pagar una parte importante de esa deuda a través de bancos que no tenían sanciones o de terceros países. Algunos contenedores tuvieron que volver, pero efectivamente cargas nuevas no se han hecho por la incertidumbre que eso genera. Y bueno, como bien dijiste, Rusia ha sido el segundo mercado más importante para la carne paraguaya en los últimos años. Sí hemos tenido éxito relativo en colocar carne en otros mercados. Hemos podido apostar a mercados que han sido tradicionalmente muy buenos para el Paraguay, como el caso de Chile, de Israel, de Taiwán, de Brasil, bueno, y otros, para que podamos seguir exportando con regularidad. Y también una cosa que coincide con este tema de Rusia es de que vemos un aumento en la demanda internacional por los alimentos en general y por la proteína roja en particular, que bueno, favorece al Paraguay, siendo que somos un gran productor de alimentos para el mundo, y eso un poco explica el mayor ingreso de divisas, ¿verdad? La demanda internacional y el precio internacional de la carne ha subido mucho, impulsado principalmente por el mercado chino, que si bien no es un mercado para la carne paraguaya, tiene un efecto residual en todos los otros mercados que sí están disponibles, muchos de ellos para la carne paraguaya, y bueno, entonces podemos colocar bajo mejores condiciones. Iba a consultar, bueno, tocaste varios temas que quiero ir puntualizando de a poquito, Daniel. Uno es esta recomposición del negocio, ¿verdad? Habían principalmente dos grandes frigoríficos paraguayos que estaban exportando masivamente a Rusia. Ahora ellos comenzaron a reorientar sus envíos hacia Chile y Brasil, lo citaste. Hay otros mercados también que están absorbiendo más volumen de compra de productos de Paraguay y que estos frigoríficos están suministrando después de esta situación con Rusia. Paraguay tiene más de 70 mercados habilitados y 40 activos. Y bueno, este producto que iba a Rusia, las dos empresas que exportaban a Rusia, naturalmente van a empezar a mirar todos los mercados que tengan la capacidad de absorber parte de eso, ¿verdad? Se ha exportado menos carne. Yo creo que el efecto
que vos citaste, el 17% menor a Rusia, se va a ver reflejado inclusive peor en lo que son los números de abril, que van a salir en 10 días, porque han parado totalmente los envíos. Pero bueno, la demanda internacional en otros mercados ha absorbido también parte de eso y a mejores precios. Claro. Y en ese caso también el hecho de que se haya podido recolocar de alguna manera esos productos que ya estaban ya listos para exportación, ¿no hizo que esta situación que merme también el volumen de producción de esos dos grandes frigoríficos? ¿Ellos siguen trabajando al mismo ritmo o también su ritmo de producción se ha visto afectado hasta tanto consigan asegurar estos nuevos mercados? Situaciones, te imaginarás, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Por eso. Cuando tenés un proceso que ya lleva años, bastante relativamente predecible de producción para un destino, en particular, en este caso, el caso de Rusia, y eso de un día para otro termina o se suspende por un factor así tan impredecible como un conflicto bélico, naturalmente tiene un golpe inmediato muy fuerte, ¿verdad? Que eso se vio en las exportaciones de ese mes, se vio en la compra de ganado, en la faena, pero con el tiempo, con las semanas que pasan y cómo se va reacomodando eso, se va regularizando el mercado, ¿verdad? A veces no se ven los efectos directamente, creo que el caso que diste de marzo, que te dice que Rusia bajó 17% no más. Eso no significa de que seguimos exportando más del 70% a Rusia, significa que solamente en las estadísticas que tienen un corte a fin de mes es lo que se reflejó, ¿verdad? Pero entonces es difícil ver una correlación inmediata, ¿verdad? A veces tarda 30, 60, 90 días en verse esos efectos. Sí. El mercado ruso está en este momento totalmente cerrado, entonces... Daniel, por esta cuestión de imposibilidad de hacer transacciones internacionales. No está cerrado, son al final del día negociaciones entre empresas privadas que deciden o no asumir el riesgo de hacer una inversión tan importante en estas condiciones, ¿verdad? Porque un gran enemigo del comercio internacional es de que sea impredecible el negocio, tanto para el comprador, que no sabe si es que va a llegar su producto, como para el vendedor, que no sabe si va a cobrar. Entonces, por eso es de que las empresas, en gran parte de mutuo acuerdo, han dicho, paremos hasta que tengamos más información y más claridad sobre lo que puede pasar para continuar con esa provisión de carne a Rusia. O sea, mi punto iba, Daniel, en que hoy, por una cuestión de incertidumbre, está parado, pero eso no significa que el mercado ruso está cerrado para Paraguay. Exactamente. Y no se han analizado vías alternativas, otras maneras de cobro, porque para explicar un poco a la audiencia, lo que ocurre con Rusia es que el sistema de transferencia de dinero de manera internacional es lo que, por estas sanciones que ha recibido Rusia, es que no se están pudiendo hacer los pagos, digamos, o habría algún problema para recibir los pagos por estas exportaciones, pero no se han analizado otras vías de pago como para que Paraguay siga de alguna manera suministrando este producto al mercado ruso. De hecho, que se analizaron otras maneras de pago, en particular para los contenedores que estaban literalmente flotando en el mar o que ya se habían entregado en puertos que no se habían pagado, ¿verdad? Entonces, se encontraron bancos que no estaban sancionados, se hicieron pagos a través de terceros países, pero categóricamente no es la forma ideal de trabajar. También hay que decir de que el valor de la moneda rusa se vio muy afectado por el tema de la guerra, que también afecta la capacidad de compra de ese mercado. Entonces, por ahora creo que las empresas privadas están teniendo mucho cuidado con asumir cualquier riesgo que tenga que ver con enviar carne a Rusia y están buscando mercados alternativos. Totalmente. Por otro lado, también recién estábamos mirando los números de comercio exterior del BCP y mostraba en promedio un aumento del 20% en los precios. Hace rato mencionaste los mejores precios que están pagando hoy día, que se está pagando en el mercado internacional por los commodities. Eso por un lado nos afecta por el lado del precio del combustible, pero nos beneficia por el lado de los alimentos, caso soja, trigo, maíz y en este caso en particular la carne.
¿Ustedes sienten ese 20% en promedio más de mayor precio que están pagando por el producto paraguayo? Bueno, sí, a la medida que se aumentan los precios, tiene que ver no solamente con la creciente demanda internacional, pero tiene que ver también con factores como, por ejemplo, el combustible, donde se encarece mucho el flete, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso también todo suma a lo que es el precio final. El precio del transporte marítimo se ha disparado en los últimos años. Eso afecta al precio final, ¿verdad? Que finalmente el cliente es el que termina absorbiendo eso. Pero son todos factores que integran la construcción del precio, ¿verdad? Entonces, han subido los precios, pero también los costos. Entonces, es un poco el resultado a nivel internacional. Este mayor precio de alguna manera lo que está haciendo es compensar esos mayores costos de la logística. Refleja mayor demanda, ¿verdad? Refleja también mayores costos operativos de logística, por ejemplo, que tiene que ver con el precio del combustible, y también muchos factores que entran, por ejemplo, como la oferta, la época del año, la oferta de ganado, lo que tiene que ver con el valor de las monedas de cada mercado, ¿verdad? Entonces, muchos factores entran a la construcción del precio, pero sí a nivel internacional han subido los precios de los alimentos. Totalmente. Ahora, hemos escuchado en los últimos días muchos problemas en cuestión de navegación por esta saturación que hay también de demanda de barcas, bueno, de barcos, digamos, para transporte de productos. ¿Eso les está afectando a las empresas paraguayas también, esta situación que se da a nivel global? Ya el tema de la crisis de los contenedores es una cosa que se viene arrastrando hace más de un año y parece que ahora con esta cuestión de la situación de incertidumbre que hay por la guerra se ha acentuado un poco más. ¿Cómo está afectando esto a las empresas paraguayas, Daniel? Y en lo que se refiere a la carne, afecta en la suba de precios del flete. Nosotros, como vendemos carne en contenedores refrigerados, tenemos cierta preferencia porque pagamos más dentro de las barcazas, pero hay una crisis internacional de contenedores y justamente estuve viendo hoy en el puerto de Shanghái cientos de miles de barcos parados y entonces no hay devolución de contenedores vacíos para poder cargar. Y toda esta, la demanda de la oferta de contenedores disponibles no puede satisfacer la demanda, que hace que suban los precios. Totalmente. Yendo un poco al plano local, hemos observado en las últimas semanas una disminución en los precios de la mayoría de los cortes de carne vacuna. Eso trajo un alivio, sobre todo para el consumidor paraguayo, que en algún momento llegó a pagar precios bastante altos, no acostumbrados para lo que normalmente solíamos pagar por los cortes. ¿Esto a qué se debió, Daniel? No, hay una curva natural de precios altos y bajos o precios mayores y menores de carne en diferentes épocas del año, ¿verdad? Nosotros vemos de que hay épocas de mucha demanda, por ejemplo, que fin de año, Día del Trabajador, Día de la Madre, que tiene que ver con cuestiones culturales de cada país. En Chile, por ejemplo, la demanda por carne paraguaya se dispara cerca de las fiestas patrias de septiembre. Después hay épocas de mayor disponibilidad de ganado, ¿verdad? Que hace de que haya mayor oferta y menor demanda en épocas del año. Eso es lo natural que ocurre todos los años, donde en diferentes épocas del año sube y baja la carne. Después entran factores externos también, ¿verdad? Que tiene que ver con la sequía, por ejemplo, que hace de que afecte la disponibilidad de ganado, o el periodo de vacunación, que hace que haya menos animales disponibles. Y otros factores que tienen que ver con eso también, ¿verdad? Entonces, lo que pasa ahora es de que hay una época del año donde normalmente nomás luego baja un poco la carne. Y este fenómeno por lo menos podría llegar a tener algún repunte ahora en mayo, cuando se acercan otra vez el Día de la Madre, donde hay un consumo mayor, también la fecha de la independencia. ¿Podría haber alguna variación? Sí, normalmente hay mayor demanda por costilla, por ejemplo, ¿verdad? Que la gente quiere hacer su celebración del Día de la Madre, pero después eso vuelve a bajar cuando baja un poco la demanda, ¿verdad? Pero esos son los ciclos naturales de los precios.
Finalmente, Daniel, Daniel, te quería hacer una consulta. El año pasado, si mal no recuerdo, se había reportado ingreso de divisas por allá alrededor de 1.500 millones de dólares en exportación de carne. Para este año, ¿tienen alguna proyección de igualar esos números? ¿Podrían eventualmente superarlos? ¿Cómo están esperando las expectativas para lo que resta del año? Probablemente no vayamos a exportar el mismo volumen de carne que el año pasado, pero lo que estamos viendo y no sabemos si esta tendencia se va a mantener por el resto del año es de que los precios internacionales han mejorado un poco. Entonces, probablemente terminemos más o menos igual, ¿verdad? En términos de divisas, aunque por enviar menos carne. Claro, claro. El hecho de enviar menos volumen, de alguna manera es una buena noticia o no, ¿verdad? Porque decimos enviamos menos volumen, en este caso creo que había un 6-7% menos según el último dato que vimos respecto al primer trimestre del año pasado, pero ganamos más plata. En esa relación, digamos, de costo-beneficio, ¿es positivo que se dé este fenómeno? No, siempre cuando se paga un mayor valor por un producto es beneficioso, ¿verdad? Y nos permite tener más disponibilidad de carne para poder colocar en otros mercados, cosas así, ¿verdad? Pero el año pasado también fue un año récord donde hubo muchísima faena y entonces eso va a tener una repercusión a los años siguientes para que se vaya a recuperar también esos niveles de disponibilidad. Exacto. El El sector agrícola, no me quiero olvidar de esta parte, ha sido muy afectado por la sequía, pero entiendo que también en cuanto a pasturas y todo eso afectó al sector ganadero. Estas últimas lluvias que tuvimos a finales de marzo, ahora en gran parte de abril, de alguna manera está ayudando a mejorar un poco la situación del impacto de la sequía, Daniel. Sí, sin duda. La verdad que la sequía del año pasado fue fulminante para varios sectores de la agricultura y también para la ganadería. Hemos visto ayer en una reunión del Senaxa el movimiento de ganado que hubo el año pasado entre establecimientos justamente afectados por la sequía, que obviamente significa mayores costos para los productores, significa tener que hacer inversión en fardo y en otras cosas también que son costos adicionales para el productor y entonces siempre son bienvenidas las lluvias para este sector. Daniel, te agradecemos mucho por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros el programa del día de hoy. Cuando quieran, mucho gusto. Daniel Burt, él es gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más Monitor Económico.